Escucha bien, forastero. Mi nombre es Richard el Negro Rawlins y soy capitán de este navío, el Lamento del Mar. No es un nombre al azar. Cada tablón de esta madera ha sentido el azote de las olas, el peso de los cañones y el retumbar de las tormentas que solo el diablo sabe convocar. Desde que puse pie en su cubierta por primera vez, supe que sería mi hogar, y si el destino lo quiere, mi tumba. Aquí mando yo, y mis órdenes son tan firmes como las vigas de roble que sostienen el casco. Este barco no es solo madera y hierro, es una extensión de mi voluntad. La madera principal de El Lamento del Mar proviene de los robles del sur de Inglaterra, fuerte y resistente. Al pisar cubierta, sientes su fuerza. Cada tablón ha sido cortado y trabajado por manos expertas, y esa calidad se nota cuando el mar intenta tragarnos. Pero, por mucho que se esfuerce, el océano no puede romper algo tan firme. Esta madera tiene alma, y me respalda en cada decisión, en cada batalla y en cada tormenta. Cuando despierto, el día aún está por romper. Una fina neblina cubre el océano y el aire está cargado de sal y humedad. Mis ojos se acostumbran rápidamente a la penumbra y el primer paso siempre es recorrer el barco, inspeccionar cada rincón y asegurarnos de que el navío sigue en óptimas condiciones. No es que desconfíe de mis hombres, pero como capitán soy yo quien debe cuidar del barco y el barco, a cambio, me cuida a mí. El deber de un capitán es estar siempre al tanto, atento a cada detalle. Mi primera orden del día es reunir a la tripulación en la cubierta. Ahí, frente a todos, reviso el itinerario. Les doy un parte de lo que les espera y les asigno sus deberes. Aquí no hay lugar para la pereza. Cada hombre tiene una función que cumplir, y la más mínima negligencia puede costarnos la vida. En el extremo más alto está el vigía, un joven con ojos de halcón que pasa horas en el mástil, observando el horizonte. Su vista debe ser precisa, ya que cualquier error de cálculo nos podría llevar a la perdición. Luego está el piloto, a quien confío el timón cuando debo ocuparme de otros asuntos. Él y yo trabajamos en perfecta sincronía, entendiendo las corrientes y los vientos con solo una mirada. Luego están los artilleros, los encargados de nuestros cañones. El rugir del metal cuando descargamos una andanada es como música para mis oídos. Pero disparar no es tan simple como parece. Hay que calcular bien el peso de la pólvora, ajustar el ángulo y estar listo para cuando el enemigo asome. Un disparo en falso, y el cañón podría volverse contra nosotros mismos. Los problemas para un capitán nunca faltan. A veces son pequeños, como la comida que se pudre antes de tiempo o el agua dulce que comienza a escasear. Sin embargo, lo que realmente me quita el sueño son los problemas que surgen entre la tripulación. Son hombres rudos, acostumbrados a una vida de violencia y saqueo. Las riñas son inevitables y es mi deber apaciguarlas antes de que una disputa se convierta en un motín. Un capitán debe ser más que un líder. Debe ser un mediador, un estratega y a veces un verdugo. Cada noche, cuando me retiro a mis aposentos, el silencio del mar me da algo de paz. Me acuesto en mi hamaca, balanceándome con el suave vaivén del mar, pero mis pensamientos no descansan. Mañana será otro día, con nuevas decisiones que tomar, nuevas órdenes que dar. Un capitán no duerme tranquilo, no cuando tiene el peso de tantas vidas sobre sus hombros y un barco que mantener en pie. El Lamento del Mar no es un simple navío vagabundo de los océanos. Cada viaje, cada rumbo tiene un propósito, y ese propósito es el oro. Desde el momento en que levamos anclas hasta el segundo en que nuestra bandera ondea en el horizonte, navegamos con un solo objetivo: dar caza a barcos cargados de riquezas y descubrir los secretos de las tierras inexploradas. Nos dedicamos a seguir las rutas que otros evitan, cazando barcos mercantes españoles y portugueses. Nos movemos como sombras en la noche acechando, esperando que el enemigo
se muestre antes de lanzarnos sobre él como lobos hambrientos. Sin embargo, hace meses que yo y mi tripulación nos embarcamos en una misión aún más arriesgada y ambiciosa. Habíamos oído rumores de una isla en estas aguas, una isla que oculta un tesoro ancestral. No es una historia cualquiera. La leyenda dice que en su interior hay riquezas que ningún hombre ha logrado poseer, riquezas protegidas por una raza antigua y casi mitológica, los piratas Zazu. La historia de estos Zazu ha pasado de marinero a marinero, cada uno con un relato distinto. Unos cuentan que son seres con piel azul, que se confunden con el mar y que viven en la isla custodiando el tesoro con la misma ferocidad que un lobo guardaría su guarida. Otros creen que simplemente son una ilusión creada para disuadirnos, un cuento de taberna para infundir miedo en los corazones de los incautos. Pero yo tengo la certeza de que algo real se esconde detrás de esos cuentos. Hace semanas encontramos unos viejos mapas, rescatados de un galeón portugués. El capitán, antes de morir, soltó un hilo de información entre susurros y quejidos. Mencionó una isla sin nombre y en sus ojos vi una mezcla de miedo y codicia. Desde entonces hemos seguido cada rastro, cada coordenada, guiándonos por esas cartas desgastadas y llenas de anotaciones de marineros que quizás también perseguían esta locura. Así que aquí estamos, en aguas desconocidas, rodeados de misterio y superstición. La tripulación murmura sobre los Zazu en cubierta, con temor en la voz, preguntándose si son reales o solo una excusa para proteger lo que nadie quiere que se encuentre. Pero yo, Richard Rawlins, nunca he dejado que una leyenda me detenga. Si los Zazu son reales, pronto lo sabremos. Cada noche, mientras vigilo el horizonte desde mi camarote, me pregunto si lo que buscamos vale el precio que podría cobrarnos esta isla olvidada. Porque sé que, una vez que crucemos su umbral, no habrá vuelta atrás. Pero esa es la vida de un capitán pirata, y este tesoro, sea real o no, ya se ha convertido en parte del lamento del mar y en parte de mi propio destino. Después de varias semanas de navegar por aguas inciertas y desoladas, una noche oscura y sin luna, el vigía dio un grito desde lo alto del mástil. «Algo se mueve en el agua, capitán. Es inmenso». El aire se volvió tenso y una fría brisa recorrió la cubierta. Richard sabía que el mar tenía sus propios guardianes, criaturas despiadadas que solo un capitán testarudo o con suerte podría esquivar. Pero el lamento del mar no retrocedía, él tampoco. La criatura apareció súbitamente, una masa de tentáculos enormes que se retorcían y agitaban el agua como si fuera de papel. El kraken, con ojos tan oscuros como el abismo, atacó sin previo aviso, enroscando su cuerpo alrededor del casco y azotando la cubierta con furia. Los gritos de la tripulación se mezclaban con el sonido de la madera crujiendo bajo la fuerza del monstruo. «¡A los cañones!», ordenó Richard, su voz cortando el miedo que se había apoderado de sus hombres. «Este no es el final del lamento, no mientras yo esté al mando». Los artilleros, con manos temblorosas pero decididas, cargaron las balas de cañón, apuntando a las partes visibles del kraken que se elevaban por sobre el borde de la cubierta. El rugido de los cañones fue ensordecedor, y cada disparo destrozaba los tentáculos. Pero la bestia no retrocedía. Al contrario, cada impacto parecía enloquecerlo más, como si el dolor lo alimentara. Cuando uno de los tentáculos del kraken se enroscó alrededor del mástil principal, Richard tomó una decisión temeraria. Corrió hacia el mástil, sacando su espada y cortando con fuerza mientras gritaba: «Este barco es mío». Los hombres, inspirados, redoblaron sus esfuerzos, atacando con espadas, cuchillos y cualquier cosa que tuvieran a mano. Finalmente, el kraken soltó su presa, dejando un rastro de agua ensangrentada mientras se sumergía en las profundidades. El barco, herido pero intacto, continuó su viaje hacia la isla de la leyenda,
conocida solo como Isla del Silencio. Decían que en sus entrañas se ocultaba un tesoro inimaginable, protegido por pruebas que solo los más valientes podían superar. Seguimos navegando durante varios días, cada uno más agotador que el anterior, pero la tripulación mantenía los ojos bien abiertos, atentos a cualquier señal de la legendaria isla. Finalmente, una mañana, el vigía gritó desde lo alto del mástil, su voz cortando el aire: «Capitán, mire esto, un objeto extraño en el agua». Me acerqué a la borda y alcé la vista hacia donde señalaba. Allí, flotando suavemente con el vaivén de las olas, había algo brillante, algo que parecía resplandecer bajo la luz del sol. La tripulación sacó unos ganchos y lograron engancharlo, arrastrándolo con cuidado hacia el barco. Era un objeto largo como un palo metálico, reluciente y brillante, hecho de un material nacarado, con una superficie suave como la de una perla. La parte superior tenía forma de punta de flecha, como un arpón tallado a la perfección. Nunca había visto nada igual. Este artefacto no podía ser obra de manos humanas. Lo examinamos de cerca, con asombro y respeto, pero no lográbamos encontrar una explicación. Parecía un arpón de pesca, aunque algo en su diseño era extraño, casi sobrenatural. «Esto es una señal», dije con firmeza, «de que algo grande se encuentra cerca. Esto podría ser la confirmación de que estamos en el territorio de los piratas Zazu». La tripulación murmuraba, inquieta pero emocionada. El hallazgo era una muestra de que las leyendas podían ser ciertas. Con una nueva sensación de expectativa, decidimos avanzar, impulsados por la adrenalina y la promesa de un descubrimiento sin igual. Al día siguiente, cuando el sol aún no había terminado de despuntar en el horizonte, el vigía volvió a gritar: «¡Tierra a la vista!». Nos abalanzamos hacia la proa y ahí, entre la neblina que se alzaba sobre las aguas, emergía una isla oscura y cubierta de espesa vegetación. El corazón me palpitaba en el pecho, sabiendo que aquella tierra escondía más de lo que los ojos podían ver. Anclamos el lamento del mar en una cala discreta de aquella misteriosa isla, con el casco apenas rozando la arena bajo las aguas oscuras. El ambiente era pesado y tenso, como si hasta el aire compartiera la expectativa de lo que pudiera estar aguardándonos. Decidí que sería más prudente permanecer a bordo y pasar la noche en el barco, vigilando desde cubierta. Si aquella era la isla de los Zazu, si existían en verdad, no podíamos arriesgarnos a pisar tierra sin un rayo de sol que revelara cualquier amenaza. La noche transcurrió lenta, casi tortuosa. El crujir de la madera bajo nuestros pies y el constante murmullo del océano parecían amplificados en el silencio de la espera. Los hombres, ansiosos pero obedientes, mantenían sus puestos en cubierta vigilando cada sombra y cada susurro del viento. Horas después de anochecer, justo cuando algunos párpados empezaban a ceder al sueño, uno de mis hombres me sacudió el hombro susurrando con urgencia: «Capitán, ¿ves eso?». Al borde de la cubierta observé las aguas que rodeaban el barco. Había algo moviéndose bajo la superficie, deslizándose con sigilo alrededor del lamento del mar, como un depredador acechando a su presa. Era algo enorme, su forma borrosa, pero suficientemente visible para helar la sangre. Se movía con agilidad, sin mostrar más que leves destellos de escamas o algún reflejo pálido en la oscuridad. La tripulación susurraba entre dientes, intentando descifrar qué tipo de criatura podría estar acechándonos. Podía ser un animal marino o quizás algo más. Intenté calmar a los hombres y ordené que volvieran a sus puestos. Permanecimos alerta toda la noche, pero por fortuna aquella presencia nunca llegó a mostrarse por completo ni hizo intento alguno de atacarnos. Las horas pasaron en una vigilia constante, hasta que, finalmente, las primeras luces del alba comenzaron a teñir el horizonte. Con el sol finalmente alzándose sobre nosotros,
las sombras de la noche parecieron desvanecerse junto con el temor de lo desconocido. En la luz clara del día, la isla se mostraba como una bestia dormida cubierta de una vegetación tan densa que casi parecía impenetrable. Sabía que nuestro camino no sería fácil y que los peligros podrían estar tan ocultos como aquel ser en las aguas de la noche. «Desembarcamos en media hora», anuncié con voz firme, clavando la mirada en la isla. La tripulación, ahora animada por la claridad de la mañana, comenzó a prepararse y yo mismo sentí renacer el valor. Si los Zazu existían, si había una amenaza en esa isla, la enfrentaríamos con el mismo espíritu que hasta ahora nos había mantenido vivos en esta búsqueda. Preparamos los botes con el esmero de quien se embarca en lo desconocido. Los hombres cargaron tantas armas como pudieron. Revisamos todo, llenamos las mochilas con pólvora y aseguramos las espadas a nuestras cinturas. Los trabucos españoles, robados de algún galeón desafortunado, relucían en las manos curtidas de la tripulación, listos para cualquier amenaza que encontráramos en aquella isla. Nadie mencionaba el miedo, pero cada mirada era una mezcla de determinación y alerta. Entre el arsenal cargado, el arpón misterioso descansaba en mis manos. Sentí su peso peculiar y el frío de su material nacarado, como si no perteneciera a este mundo. Cada vez que lo observaba, no podía evitar sentir una extraña atracción, como si aquella arma de origen desconocido tuviera algún vínculo con la isla misma. Sin saber por qué, decidí guardarlo junto a mí. Tenía el presentimiento de que nos sería útil cuando menos lo esperáramos. Nos acomodamos en los botes mientras remábamos hacia la costa. El sonido rítmico de los remos rompía el silencio de la mañana. La isla se levantaba ante nosotros con su selva espesa y su apariencia indómita, como si sus secretos aguardaran solo a los más osados. Un viento leve agitaba las hojas en la distancia y cada sombra parecía un espectro. Al pisar finalmente tierra firme, con el suelo húmedo y blando bajo nuestras botas, ordené a los hombres dispersarse en formación. Nos adentramos en la vegetación, con cada paso más alerta que el anterior. Nos adentramos en la maleza, cortando la vegetación como podíamos con las espadas. Cada paso era lento y torpe, pero nos abríamos camino, aunque la humedad y el calor nos desgastaban. Tras varias horas, finalmente llegamos a un claro. Allí, en el centro, había una enorme cavidad que se hundía en el terreno, como una montaña invertida, hundiéndose bajo la superficie. «¡No puede ser!», exclamó uno de mis hombres, mirando con incredulidad aquella apertura. Su voz, normalmente dura, tenía un tono de sorpresa que nunca le había escuchado. «Es imposible hacer tal agujero en esta isla sin que se llene de agua». Era algo extraño, casi antinatural, y aquel misterio solo reafirmaba mi creencia de que habíamos encontrado lo que buscábamos, la legendaria Isla del Silencio. Sabía que teníamos que descender en el interior de la cueva, pero mis hombres dudaban. En sus rostros vi el miedo que empezaba a apoderarse de ellos. Pero yo, como capitán, no podía tolerar la cobardía, y mostrar miedo en público era un motivo de castigo. Así que avancé primero, y ellos me siguieron, aunque los vi tragar saliva antes de dar el paso. Bajamos lentamente, con extremo cuidado, mientras el aire se volvía más frío y húmedo. Entonces lo escuchamos. El sonido de tambores, un retumbar lejano que venía desde lo profundo de la cueva. La tensión crecía con cada paso, y fue Pete el Blanco, nuestro vigía, quien finalmente susurró con nerviosismo: «Capitán, ¿qué hacemos?» «Seguimos», respondí sin titubear, ocultando mi propia incertidumbre. «No vamos a tirar por la borda todo el trabajo que nos ha costado encontrar esta isla». Sabía que tal vez me estaba precipitando, que debería haber trazado un plan, pero las ansias me dominaban. La promesa de un descubrimiento así me hacía impaciente, y me olvidé de la precaución que debe tener todo buen capitán.
Continuamos avanzando, pasando por varias galerías, cada una más oscura y fría que la anterior. De pronto, encontramos algo insólito: unos raíles de metal incrustados en el suelo, como si fueran de una mina. Nos miramos, sin comprender qué hacía una estructura tan organizada en medio de esta isla perdida. Seguimos el eco de los tambores, que se escuchaban cada vez más cerca, hasta que finalmente llegamos a una inmensa galería. Y allí lo vimos. Nos quedamos boquiabiertos. A lo lejos, entre las sombras de la caverna, vimos a los Zazu. Eran figuras humanoides de gran tamaño, vestidos con atuendos piratas similares a los nuestros, pero sus pieles eran de un azul brillante y tenían escamas en sus rostros. Aquellas criaturas eran los guardianes de esta cueva. Custodiaban con severidad a un grupo de prisioneros encadenados, piratas de piel roja y aspecto salvaje, que parecían estar siendo obligados a extraer algo de las paredes con picos. Los prisioneros, encadenados en una larga fila, golpeaban la roca y liberaban pedazos de un material nacarado, brillante, que caía al suelo en pedazos, como si estuvieran extrayendo perlas de la mismísima tierra. ¿Pero el nácar no lo producen las almejas?, musitó uno de mis hombres con incredulidad. La escena era sobrecogedora, casi mítica. Los Zazu, guardianes de una mina de nácar, explotaban a sus prisioneros, obligándolos a trabajar en aquella caverna subterránea. Los tambores, el brillo del nácar y la visión de aquellos piratas azules y sus esclavos rojos nos hicieron sentir como si hubiéramos entrado en un mundo prohibido, uno que ningún hombre mortal debía descubrir. Sabía que estábamos en territorio peligroso, pero lo que nos aguardaba en lo profundo de esa mina podía ser el hallazgo más valioso que jamás habíamos soñado encontrar. El ánimo de la tripulación se encendió al ver aquella misteriosa mina. Era como si la promesa del tesoro en la isla del silencio se materializara ante nuestros ojos. Todo parecía más real. Sin embargo, ¿cómo abordar la situación? Sabía que teníamos que ser cautos. Decidí que lo mejor era regresar a la superficie y explorar más allá de la mina. Los Zazu debían tener un asentamiento, un lugar donde realmente vivieran. Salimos de la cueva y avanzamos a través de la maleza, rodeados por un silencio tan denso que parecía observarnos. Fue entonces cuando, de repente, uno de mis hombres cayó al suelo. Una flecha de nácar le había atravesado el cuello. La muerte fue instantánea y el color pálido de la flecha resaltaba con un brillo inquietante en el aire. ¡Corred!, grité a mi tripulación. ¡Dispersaos! Nos metimos de nuevo en la espesa maleza, moviéndonos en silencio y encontrándonos en un claro oculto tras unos arbustos. Estuvimos allí un rato en absoluto silencio, mientras recuperábamos el aliento y calmábamos los nervios. No había duda, estábamos siendo vigilados. Había que continuar, pero esta vez con más precaución. Di la orden de formar un grupo compacto y vigilamos cada paso. Cargamos los trabucos con pólvora, listos para cualquier emboscada. Avanzamos con sigilo, cada uno en su posición. De repente, vimos moverse unas ramas delante nuestro. Sin pensar, apunté y disparé. La explosión del trabuco rompió el silencio del bosque y el olor a pólvora impregnó el aire. Corrí hacia donde había disparado y allí, entre los arbustos, yacía mi presa, un pequeño Zazu. Era una criatura más pequeña, probablemente un niño, con su piel azul y sus ojos abiertos de par en par, inmóvil sobre el suelo. Parecía que había estado observándonos, oculto en los matorrales, pero no sentí pena. No lo veía como a un humano, sino como a una criatura ajena a nuestro mundo, a nuestro propósito. Aún así, sabía que estábamos jugando con fuerzas desconocidas. La flecha que había matado a mi hombre, la mina de nácar y ahora aquel pequeño espía caído. Seguimos avanzando, con los sentidos agudizados y la tensión cada vez más palpable, sabiendo que estábamos adentrándonos cada vez más
en un territorio del que pocos volvían para contar la historia. Imaginaba que vendrían a buscarnos, a cobrarse el precio de haber cazado a uno de los suyos. Pero, sorprendentemente, nada ocurrió. Pasaron los minutos, después las horas, y no hubo señal alguna de venganza ni de emboscada. Con la cautela en aumento, decidí que debíamos seguir adelante y explorar más de la isla, convencido de que, en algún rincón oculto, tendrían su asentamiento. Avanzamos, abriéndonos paso a través de la maleza, cortando ramas y apartando lianas, hasta que la vegetación se tornó menos densa. La isla entera parecía vacía de cualquier traza de civilización, aunque el aire se mantenía denso con una presencia que no lográbamos ver. La frustración crecía. ¿Cómo podía ser? ¿Dónde se ocultaban los guardianes de esta tierra? La decisión era clara. No podíamos quedarnos sin provisiones ni arriesgarnos sin un plan. Ordené volver al barco bordeando la costa. No me hacía ninguna gracia internarme de nuevo en la selva, sabiendo que esos seres acechaban en las sombras. Al borde del atardecer, nos dispusimos a recorrer el litoral. La luz del sol comenzaba a descender, tiñendo la arena de un color cálido y dorado. Caminamos en silencio, el sonido del mar y nuestras propias pisadas acompañándonos, con la esperanza de llegar al barco antes de la noche y armar una estrategia definitiva. Mientras el último rayo de sol se desvanecía en el horizonte y la noche se cernía sobre la isla, uno de mis hombres exclamó: «Capitán, ¿qué es esa luz?». Seguimos su mirada y vimos una resplandeciente luz azul celeste que provenía del agua, justo en la orilla del mar. Burbujas ascendían a la superficie y un brillo casi místico iluminaba la arena alrededor. Mi corazón se aceleró. Sin pensarlo demasiado, supe que era algo fuera de lo común y tal vez la pista final que habíamos buscado tanto tiempo. Nos acercamos cautelosamente y al ver cómo el agua emanaba ese resplandor inusual, me sumergí sin vacilar, movido por una mezcla de curiosidad y ambición. Apenas buceé unos metros y de repente, como si hubiera cruzado un umbral invisible, la realidad pareció distorsionarse. Al salir a la superficie, ya no estaba en la isla que conocía. Frente a mí se extendía un lugar extraño y majestuoso. Otra isla, pero no cualquier isla. Esta era una ciudad construida enteramente en nácar. Las estructuras brillaban con la luz de una luna que parecía más grande y brillante, y cada edificio, cada muro y cada torre estaba cubierto de un resplandor azul que reflejaba la luz como si de una joya inmensa se tratara. Allí estaba, la isla del silencio. Sus calles desiertas y sus casas estaban llenas de detalles que jamás habría imaginado. El silencio era profundo, como si todo sonido fuera absorbido por el nácar que nos rodeaba. Rápidamente regresé con mis hombres y, jadeando de emoción, les narré lo que había visto. Mis palabras llenaron sus ojos de asombro y la chispa de la ambición se encendió en ellos también. Nos miramos, conscientes de que habíamos encontrado el tesoro final, pero también sabiendo que no sería fácil obtenerlo. Allí, en aquella otra dimensión o escondite, habitaban los Zazú. Era tiempo de trazar un plan cuidadoso. Por la mañana, nos adentraríamos juntos en el pasadizo y entraríamos en su territorio, preparados para enfrentar lo que fuera necesario. La emoción era palpable y el desafío estaba planteado: llegar a la isla del silencio y descubrir el verdadero secreto que había guardado durante siglos. Regresamos al barco, exhaustos pero eufóricos por lo que había descubierto. Esa noche, bajo la luz tenue de las candelas y el crujido del casco del barco, me senté con mis hombres y trazamos el plan definitivo. Había llegado la hora de nuestra entrada a la legendaria Isla del Silencio. Cada uno de nosotros sabía que este era un viaje sin garantías, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. A la mañana siguiente,
Apenas con la primera luz del alba, nos sumergimos uno a uno en las aguas donde se encontraba el portal secreto. Nadamos hasta el túnel y emergimos en la isla oculta, la tierra de los Zazu. Con paso sigiloso, avanzamos entre las estructuras hechas de nácar y resplandecientes en tonos celestes. La ciudad de los Zazu era sorprendentemente similar a las nuestras, aunque con un toque etéreo que parecía ajeno a toda realidad. Aquellas figuras humanoides de piel azul recorrían las calles en su vida cotidiana, tan normales como cualquier ser humano en un puerto de nuestras ciudades. Observamos con cuidado. Los Zazu vestían ropas que recordaban los trajes de los antiguos piratas, pero adaptadas con adornos marinos y detalles nacarados que los hacían parecer criaturas de leyenda. En cada esquina, estructuras brillaban como perlas gigantes, reflejando la luz en todas direcciones, creando una atmósfera onírica. Los niños Zazu correteaban por las calles, mientras los adultos atendían sus puestos de comercio o afilaban herramientas de pesca y armas de diseño exquisito. Aquella ciudad no era un simple asentamiento de salvajes, sino una civilización con su propia historia y cultura. Mis hombres y yo avanzábamos lentamente, pegados a las sombras y atentos a cualquier movimiento. El silencio entre nosotros era absoluto, y cada paso estaba calculado, procurando no atraer la atención de ningún habitante. Sabíamos que la clave estaba en la mina, en ese material nacarado que extraían. Ese debía ser el tesoro que la isla guardaba celosamente. Nuestro plan requería una precisión absoluta. Necesitábamos infiltrarnos más en la ciudad para descubrir dónde almacenaban los tesoros extraídos de las minas. Por la mirada en los rostros de mis hombres, sabía que compartían mi ambición, y juntos nos preparábamos para desentrañar los misterios de la Isla del Silencio y llevarnos su riqueza más allá de las aguas del portal oculto. Mientras avanzábamos con cautela por un callejón desierto entre las sombras, emergió un humano, vestido de harapos, como si hubiera sido abandonado por el mundo. Se acercó a nosotros con mirada temerosa y una voz apenas audible, rogándonos que lo lleváramos con nosotros. Nos contó que era prisionero de la familia más poderosa de los Zazu, quienes lo habían capturado por motivos que él desconocía. Su desesperación era palpable y nos advirtió que corriéramos un gran peligro si permanecíamos en la isla. Le pregunté directamente sobre el tesoro que buscábamos, mi corazón latiendo con fuerza ante la posibilidad de que todo lo que habíamos arriesgado estuviera al alcance. Paolo, con la cabeza baja, respondió: «No lo sé, he escuchado rumores, pero no he visto nada. Si existe, lo tendrán mis amos». Su declaración resonó en mi mente. La posibilidad de que el tesoro que buscábamos estuviera en manos de los Zazu aumentaba el riesgo de nuestra misión. «¿Cómo es que un humano ha caído en manos de los Zazu?», preguntó uno de mis hombres, su desconfianza evidente. Paolo tomó aire, consciente de que nuestras vidas podrían depender de su respuesta. Algunos humanos han hecho pactos con ellos buscando poder o riquezas, pero hay quienes, como yo, son víctimas. Me capturaron cuando intentaba escapar de un barco que había naufragado cerca de la costa. Miré a mis hombres. La incertidumbre estaba dibujada en sus rostros. Teníamos que decidir. ¿Deberíamos confiar en este hombre, arriesgarnos a liberarlo y posiblemente ganar un aliado valioso en la isla, o seguir nuestro camino en solitario a pesar del peligro inminente? ¿Puedes guiarnos a la familia de los Zazu?, pregunté, intentando discernir su sinceridad. Sí, pero debemos ser cautelosos. Ellos tienen ojos y oídos en todas partes. Si me ven, estarán alerta. Pero hay una forma de infiltrarnos. Paolo miró hacia los lados, asegurándose de que nadie nos escuchara. Su rostro estaba pálido y podía ver en sus ojos que había visto cosas que lo habían marcado de por vida. «Lo peor no es morir, capitán. Lo peor es lo que ellos hacen con los que caen en sus manos».
Su voz temblaba mientras hablaba. Te convierten en un esclavo eterno. Tu piel se vuelve roja, como si estuvieras ardiendo, y te hacen inmortal, pero a un costo terrible. Se detuvo un momento, como si las palabras le pesaran, y continuó con un susurro casi inaudible. Te llevan a la mina exterior, donde extrajiste lo que ellos llaman el Koan, un mineral perlado con el que construyen todo. Es hermoso, pero tiene un poder oscuro. Los que trabajan en la mina son prisioneros de por vida, y su existencia se convierte en un ciclo interminable de sufrimiento. Ellos alimentan la mina con las almas de aquellos que desobedecen. Dicen que el Capitán Tormenta tiene la facultad de devolver la vida a un esclavo eterno, por lo que ellos también son una amenaza para nosotros, puesto que están deseosos de que Tormenta les deba un favor. Por eso es considerado un dios aquí. Mis hombres se miraron entre sí, comprendiendo la gravedad de sus palabras. No sé por qué no me han convertido a mí, prosiguió Paolo. Tal vez sea porque el Capitán Tormenta quiere que actúe como un humano, que sea su informante. O quizás me tiene algún tipo de aprecio, aunque no lo entiendo. En su casa, vivo con el temor constante de que un día decida que ya no me necesita y me envíe a la mina. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al imaginar lo que Paolo había descrito. La idea de una vida en la que la muerte no era una liberación, sino una condena eterna, era aterradora. Si llegamos a la mina, debemos ser cuidadosos, no solo por los Zazu, sino también por los que están atrapados allí. Necesitamos un plan para liberarlos si tenemos la oportunidad. Mis palabras resonaron con fuerza y sabía que mi tripulación compartía mi determinación. ¿Qué pasa si nos descubren?, preguntó uno de mis hombres, su rostro tenso. Entonces lucharemos. No permitiré que Tormenta nos convierta en sus esclavos, ni a nosotros, ni a nadie más. La libertad es lo que buscamos, y no dejaremos que nos la arrebaten. La conversación me llenó de una mezcla de determinación y temor. Sabía que el Capitán Tormenta era un enemigo formidable y que enfrentarlo era un riesgo enorme, pero también sabía que no podía darme el lujo de dar marcha atrás. La isla del silencio y su tesoro, así como la vida de aquellos prisioneros, estaban en nuestras manos. Mientras la noche caía sobre la isla, trazamos nuestro plan, preparándonos para infiltrarnos en el corazón de la ciudad Zazu y enfrentar al temido Capitán Tormenta. Las noches en la isla del silencio no eran negras, sino azules. Los anocheceres eran preciosos a la par que inquietantes. La aventura que se avecinaba prometía ser peligrosa, pero mi espíritu pirata no conocía el miedo. Había llegado hasta aquí y no iba a dejar que nada se interpusiera en mi camino. El rumor de un festival inminente se extendió por la ciudad Zazu. Era un evento importante para ellos, una celebración en la que los Zazu rendían homenaje a su líder, el temido Capitán Tormenta. Este era el momento perfecto para infiltrarnos en su territorio y explorar la mina que Paolo había mencionado. Debemos apresurarnos. El festival comenzará pronto y Tormenta estará distraído, dije mirando a mis hombres. Finalmente llegamos a la mina. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de un brillo nacarado y el eco de los golpes de picos resonaba en el aire. A medida que nos adentrábamos más, el sonido de la música del festival se desvanecía y el ambiente se volvía más opresivo. De repente, nos topamos con un grupo de prisioneros, los Eternos, quienes, encadenados, extraían el Koan de las paredes. Sus rostros eran de desesperanza y sus cuerpos estaban marcados por el tiempo y el trabajo forzado. Al vernos, sus ojos se llenaron de sorpresa, pero también de temor. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó uno de los prisioneros, una voz débil que resonaba con la fragilidad de su condición. Venimos a liberarlos, a luchar contra el Capitán Tormenta, respondí con firmeza, pero sabía que el tiempo se estaba acabando.
¡Intrusos!, gritó uno de los prisioneros, y su voz reverberó en las paredes de la cueva. Inmediatamente, el ejército de Zazu se movilizó, y su presencia llenó el lugar como una ola oscura. «¡Huid!», grité a mis hombres. La situación había cambiado drásticamente y no teníamos tiempo para perder. Nos apresuramos a retroceder, pero la mina se llenó de Zazu. Los prisioneros comenzaron a alzar la voz, pidiendo ayuda, mientras nosotros luchábamos por encontrar una salida. El miedo y la adrenalina se entrelazaban mientras nos movíamos por los túneles oscuros. Finalmente, encontramos un pasaje que nos llevó de regreso a la superficie. La luz del festival iluminaba la noche y la música resonaba en el aire. Pero no podíamos quedarnos a disfrutar de la fiesta. «Capitán», dijo uno de mis hombres, aún jadeando por la carrera. «¿Qué hacemos ahora?» «Capitán», gritó uno de mis hombres, señalando hacia el horizonte. «Miren, a lo lejos, una figura imponente se destacaba en la penumbra. Era el Capitán Tormenta, montado sobre un enorme lobo marino que parecía rugir mientras avanzaba con su ejército. Su mirada era feroz y su presencia emanaba un poder aterrador. Al verlo, el miedo se apoderó de mí, pero también supe que debíamos enfrentarlo. «Aguarden», grité a mis hombres. «Prepárense para luchar». Sin embargo, antes de que pudiéramos hacer un movimiento, Tormenta lanzó su mirada penetrante hacia nosotros. Se detuvo y, con un gesto rápido, desenfundó su arco. Justo en ese momento, recordé la flecha nacarada que habíamos encontrado en el mar, una herramienta que podría ser nuestra única esperanza. Con un movimiento decidido, la recogí del suelo y con toda mi fuerza, la lancé hacia el Capitán Tormenta. El proyectil surcó el aire, brillando con un resplandor celeste, y en un instante que pareció eterno, atravesó el corazón del hijo de Tormenta, un joven Zazu que estaba junto a su padre. Su cuerpo se desplomó, y el grito que brotó de los labios de Tormenta fue un eco desgarrador. «¡No!», rugió. La rabia y la desesperación en su voz resonaron por toda la isla. La escena era caótica, los hombres de Tormenta se dispersaron y en un abrir y cerrar de ojos, el pánico se apoderó del ejército Zazu. Aprovechando la confusión, grité a mi tripulación: «¡Corran hacia el portal!». Sin dudarlo, comenzamos a correr hacia el pasadizo acuático que nos había traído a la isla del silencio. El sonido de los tambores se convirtió en un eco lejano, mientras la furia de Tormenta retumbaba en la caverna. Cada paso que dábamos nos acercaba a la libertad, pero también a una inminente confrontación con el furor de su venganza. Al llegar al agua, saltamos sin mirar atrás, sumergiéndonos en la oscuridad del portal. La corriente nos arrastró, y en ese momento, todo lo que podía pensar era en salir de allí con vida. La presión del agua y la adrenalina en mi sistema hicieron que cada segundo se sintiera eterno. Finalmente, emergimos en la otra isla y sin detenernos, corrimos hacia nuestro barco. Cuando llegamos a la cubierta, la luna brillaba intensamente, como si celebrara nuestra escapada. «¡Levante anclas!», grité, mientras la tripulación se movía rápidamente siguiendo mis órdenes. Con el barco en marcha, me volví para ver la isla del silencio alejarse. Sabía que esta no sería la última vez que nos enfrentaríamos al Capitán Tormenta. Habíamos descubierto un secreto, un tesoro y la venganza que él querría cobrar. «Capitán», exclamó uno de mis hombres con la respiración entrecortada. «¿Qué haremos ahora?». «Ahora», respondí mirando el horizonte, «debemos planear nuestro próximo movimiento. La isla del silencio guarda más secretos de los que imaginamos, y esta no es solo una aventura, es una guerra que apenas ha comenzado». Con el eco de la furia de Tormenta resonando en mi mente, supe que tendríamos que regresar, pero esta vez iríamos mejor preparados y más determinados a descubrir la verdad detrás del misterioso mineral y la esclavitud eterna. La historia de los Zazu y su líder estaba lejos de terminar, y nosotros éramos ahora parte de ella.